Gusto saludarles, bienvenidos a Diálogo Político. Es una ventana abierta a la comunicación sobre las actividades que realiza nuestro gobierno en distintas entidades del mismo. Por lo tanto, queremos decirles que hoy tenemos un invitado muy especial de quien vamos a estar informándoles, vamos a hablar, pero quiero comentarles primero qué es el departamento con el que vamos a estar hablando o la sección. Es de la Unidad Ejecutora de Covial. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covialde es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Es una entidad cuyo objetivo principal es mantener en buenas condiciones el servicio de la red vial en el país. Su misión, conservar y mejorar la red vial pavimentada y no pavimentada en el país con el adecuado y eficiente estrategia, manteniendo anual y multianual que garantice la transitibilidad a nivel nacional por medio del transporte, administración y el presupuesto asignado. Su visión, ser una institución del Estado garante y conservación para la conservación vial, ejecutando mantenimiento integral de los estándares internacionales, contando con ello los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios que permitan mayor transitibilidad de seguridad a nivel nacional, que contribuya con el crecimiento y desarrollo del país enmarcado en la normativa nacional vigente. Esta mañana nos acompaña el señor director, ingeniero Juan Carlos Méndez Guerra, director de Covial. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Don Armando, buenos días, mucho gusto en estar aquí con usted. Pues es un placer y agradecerle su bondadosa atención de prestarnos este tiempo para que nuestros amables televidentes también puedan saber y entender un poquito de qué es la red, qué es Covial en sí. Porque si tenemos el Ministerio de Comunicaciones, tenemos otra dependencia, tenemos caminos, Covial, ¿dónde encaja en ello? ¿Verdad? Entonces, mucho gusto. Mire, le cuento, esto data de los años 90. ¿Cómo no? Hasta los años 90, la Dirección General de Caminos era la encargada también de darle mantenimiento a toda la red vial y lo hacía a través de sus zonas viales. En ese momento se dio una transformación del modelo. Este modelo había estado siendo ya implantado en diferentes países, lo hacía Honduras, en el que tercerizó, digamos, la ejecución del mantenimiento como una forma de atenderlo de una manera más adecuada, más rápida. Entonces se crea la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, que deriva, como le comentaba, de lo que anteriormente la Dirección General de Caminos tenía como mantenimiento por administración. ¿Cómo no? Entonces arranca y pues es una experiencia que finalmente se transforma en una buena experiencia, una experiencia exitosa que logra mejorar mucho las condiciones de tránsito en la red vial del país. Excelente. ¿Bajo qué condiciones y qué presupuesto trabaja Covial anualmente? Covial tiene una fuente específica de financiamiento. ¿Cómo no? Que deriva de impuesto a los combustibles. De conformidad con un decreto aprobado por el Congreso, Covial debe de recibir recursos que son de $1 quetzal por cada galón de combustible consumido, tanto regular, superior, como dice. Aquí, y yo no sé si es prudente que le comente, el público en general piensa que todos los recursos que se captan son todos los recursos que se le dan a la unidad ejecutora, y no es así. No es así. Nosotros recibimos lo que finalmente el Ministerio de Finanzas Públicas establece como el presupuesto que vamos a ejecutar en el año. ¿Cómo no? En este año, y partiendo de que el Congreso no conoció el presupuesto para el 2018, nosotros nos mantenemos con el presupuesto vigente que nos aprobaron en 2017. Ese viene en arrastre del
16, En 2016. 2016 no, 2017. 2017. 2016 sí fue un presupuesto distinto, un poquito menor. Ok. En este, es decir, el año 2017 tuvimos en números redondos 960 millones de quetzales, que es lo mismo que vamos a tener para 2018. Bueno, considero que para la actividad que ustedes desarrollan, 900 millones de quetzales, pues aún se queda corto, ¿no? Porque tenemos una red vial bastante extensa acá en Guatemala y para darle el mantenimiento respectivo necesita mucho más que ello. Pero qué bien que se haya aumentado el presupuesto, aunque no fue lo que presentó el Ejecutivo al Congreso, porque ahí hubiéramos tenido un poquito más de viabilidad con presupuesto para este tipo de actividades, pero bueno, estamos y vamos a trabajar en ello, ¿no? Sí, así es, don Armando, así es. Cuéntenos, ingeniero, ¿cuál es el sentido del presupuesto necesario para el mantenimiento de la red vial? Ya nos dijo 90 millones, pero ¿esto es suficiente? ¿Se queda corto? No, se queda muy corto. Al inicio de mi gestión yo hice un ejercicio de cuantificar cuál debería ser realmente la cantidad suficiente para darle mantenimiento a toda la red vial. Nosotros como Covial tenemos que darle mantenimiento a 6.000 kilómetros de red vial pavimentada y alrededor de 4.000 kilómetros de red vial no pavimentada, es decir, caminos de terracería. Sobre la base de los requerimientos más lo que necesitamos para mantenimiento de puentes, nosotros deberíamos de tener un presupuesto que debiera rondar por los 1.960 millones, 1.940. Eso arroja un déficit de 1.000 millones Total. en un año para mantener la red. Y cuando nosotros observamos los presupuestos de mantenimiento de los últimos 5 años, podríamos sacar una conclusión muy sencilla. Hemos dejado de invertir 5.000 millones de quetzales en la red vial. O sea que por eso nos encontramos, las carreteras en Guatemala no son lo mejor ahorita. Y desde hace 8, 9, 10 años se dejaron de darles mantenimiento por una u otra razón y se encuentran en mal estado. A pesar de que ustedes han comenzado este año con el gobierno del presidente Jimmy Morales, se ha principiado nuevamente a retomar y se lleva una buena parte ya de cobertura que se ha trabajado, que está en buenas condiciones. Sí, estamos adaptando la unidad a un cambio. La unidad comenzó haciendo uso de un instrumento de ejecución que es el fideicomiso. Pero en 2015, a través de un decreto ley, el Congreso prohibió ya el uso de los fideicomisos, es decir, que ya no deberían de seguir utilizando esos fideicomisos. Y la ley de contrataciones también obligó a que los fideicomisos ya no, más bien que utilizaran también todos los procedimientos de la ley de contrataciones. El 2016 fue un año complicado para la unidad, no estaba este servidor aún ahí, pero adaptarse a un cambio de procedimientos administrativos fue muy difícil y el mantenimiento comenzó realmente tarde. De hecho, también en 2017 el mantenimiento de la red vial logró arrancarse hasta alrededor de mediados de año, mayo, junio. Solo tuvimos en realidad medio año para ejecutar. Las acciones entonces administrativas que tomamos es administremos entonces los tiempos que la ley nos da. Por supuesto. Y preparamos todo de manera que este año, desde el 8 de enero, nosotros lanzamos todos los eventos de mantenimiento de la red. Ya se recibieron una cantidad importante de ofertas para licitar el mantenimiento y esperaríamos que en el transcurso del mes de febrero y no más tarde de marzo estamos ya con las contrataciones realizadas y ya tenemos a las empresas en campo trabajando todavía en verano. Pues sí, eso es importante porque eso deja avanzar un poquito más el trabajo, ¿verdad? Porque al comenzar o principiar el invierno, pues hay que adaptarse al mismo. Habló de puentes. ¿Ustedes tienen que ver con la compra de puentes Bailey? ¿O no? Sí.
Esa todavía es jurisdicción de la Dirección General de Caminos. Ah, ¿cómo no? La Dirección General de Caminos tiene una unidad de puentes en el área de vigas, que son los que instalan los puentes modulares. ¿Cómo no? El nombre correcto es modulares. Hay Bailey es una marca y hay otras marcas. Nosotros hacemos mantenimiento de puentes. Cuando un puente colapsa, ya sale de nuestra jurisdicción y entra nuevamente a la Dirección General de Caminos, la que tendría que sacar una licitación para reconstruir y construir nuevamente el puente que fue colapsado. Trabajamos sí en forma conjunta. Cuando hemos tenido problemas de crisis porque se interrumpen los pasos por falta de un puente, la Dirección General de Caminos acude con sus puentes modulares. Nosotros normalmente apoyamos con el lanzado del puente, con el área de nuestros contratos y las protecciones de las bordas, ¿verdad? De los puentes que hayan sido colapsados por causa de lluvias. Totalmente. Cuéntenos, ¿qué acciones tomarán ustedes este año para mejorar la ejecución que tienen a su cargo? Lo que habíamos comenzado a platicar, arrancar muy temprano con el lanzamiento de todos los proyectos del mantenimiento de la red. Tenemos aproximadamente 560 millones de quetzales ya lanzados en diferentes eventos. Ya lanzamos toda la red vial pavimentada a través de los proyectos que nosotros tenemos identificados como BL, ya fueron lanzados. Más 1 o 2 que quedaron desiertos y que tenemos que volver a relanzarlos. Ya todos los eventos de mantenimiento de puentes están también lanzados, ya pasando a su fase de adjudicación y contratación. Bueno, nos ha hablado cuál es la red de mantenimiento que da Covial precisamente. ¿Podemos especificar más esta pregunta? Sí, me imagino, nosotros como Covial tenemos que darle mantenimiento a las rutas centroamericanas, todas las que se identifican como las CA, CA1, CA2, digamos las que más conocemos. Totalmente. Nosotros son generalmente la CA1, que es la que le llamamos la Panamericana. Totalmente. La CA2, que es la que nos conecta a México con El Salvador, digamos, por el área medio costera. La CA9, norte y sur, la que va para los puertos. Rutas departamentales, rutas nacionales, por las que normalmente transitan la mayor cantidad de tránsito, tanto de personas como de mercancías. Excelente. O sea que siempre hay una actividad constante para todo lo que tienen ustedes programado. Sí. Y precisamente hablando de mantenimiento de la red vial, existe un convenio entre Covial y la Cámara de Constructores para poder establecer precios de referencia en el mantenimiento de carreteras. Sí. La Cámara de la Construcción prepara regularmente un pliego de precios de referencia para las diferentes actividades del mantenimiento de la red. Son renglones específicos como por ejemplo remoción y prevención de derrumbes, aplicación de mezcla en caliente, aplicaciones de mezcla en frío. Ese tipo de renglones, la Cámara de la Construcción siempre prepara precios de referencia. Son precios de referencia. Total. ¿Verdad? De todos modos, la unidad también siempre anualmente revisa la integración de los precios unitarios para definir cuáles son los presupuestos que vamos a necesitar para poder dar el mantenimiento de la red. Bueno, qué interesante, amables televidentes, lo que nos está comentando sobre la actividad que realiza Covial en la red vial del país. Muy interesante, muy importante. Vamos a ir a nuestro primer corte y luego volvemos con usted, con el ingeniero Juan Carlos Méndez Guerra, director de Covial. Amables televidentes, continuamos con Diálogo Político y con nuestro invitado, el señor director de Covial, el ingeniero Méndez. Actualmente se está llevando a cabo los procesos de licitación para el mantenimiento vial del 2018. Hablemos un poco de este proyecto, por favor. Con mucho gusto. Lo que le comentaba, nosotros comenzamos desde muy temprano en el año, desde el 8 de enero, a
promover todos los eventos licitatorios para el mantenimiento de la red. Nosotros tenemos realmente diferentes tipos de proyectos que se licitan. Unos vinculados al bacheo. ¿Cómo no? Que la gente lo conoce, se sabe cuando vamos a un agujero que encontramos dentro de la pista, dentro de la cinta asfáltica, entonces las empresas van, hacen la cuadratura, limpian, verifican si no hay daños en la base, en la subbase de la carpeta y se repara. Pero también tenemos una parte que tiene que ver con caminos de terracería, que son rutas nacionales o rutas departamentales. De eso también tenemos una buena cantidad de proyectos lanzados. Puentes, pero también atendemos otro tipo de proyectos. Son señalizaciones, señalización vertical. Sí, eso es muy importante. Sí, señalización vertical, señalización horizontal. También trabajamos proyectos de sello de grietas. Estos sellos de grietas son importantes porque previenen la formación de bache. A veces nosotros no nos percatamos cuando vamos circulando por una carretera y solo vemos que está agrietada. Cuando se atiende esto preventivamente, esto nos permite darle más vida a la ruta. Totalmente. También trabajamos defensas metálicas y trabajamos otros proyectos que nosotros los clasificamos como obra civil, que es para trabajar donde se nos han dado socavamientos en las carreteras y normalmente vamos a, por ejemplo, a hacer muros de mampostería o muros de gaviones para recuperar los taludes que le dan soporte a la vía y en algunos casos también recuperar la sección de la carretera. Todos estos están arrancándose y esperamos que en el mes de marzo tengamos nosotros ya empresas trabajando. Quisiéramos que antes de la Semana Santa, que es una fecha en la que el ciudadano por lo común utiliza mucho las carreteras para salir con su familia a descansar, podamos haber ya iniciado la recuperación y que encuentre una red vial en mejor estado. Esa es parte de esto de este año. Sí esperamos nosotros tener una ejecución presupuestaria importante porque estamos administrando de mejor forma los tiempos que la ley nos obliga a tener. Excelente. Esos socavamientos de que usted menciona a veces se da porque Guatemala, todo el mundo lo sabemos, es un país sísmico por naturaleza y también la lluvia a veces nos afecta. ¿Ustedes previenen eso o ven los lugares un poquito más sensibles para poderles colocar este tipo de material de soporte o resistencia? Sí, yo le diría, ahorita en realidad estamos con un déficit. Ahorita en el país tenemos una serie de derrumbes o de socavamientos que ya existen, inclusive que han existido por los últimos 3 o 4 años y por la distribución presupuestaria no se han podido concluir de atender. En algunos casos hemos tenido que atender situaciones más graves. El caso de Gualán La Unión, sí, que Gualán La Unión hubo un colapso de una bóveda que incomunicó por completo a La Unión. Total. La Unión tiene características geológicas muy peculiares. Muy peculiares, muy. Entonces esos terrenos son muy difíciles de manejar. Muy suaves, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué hace uno, don Armando? En un momento determinado hay una población que está totalmente aislada, pues va y se atiende. Total. Y eso implica que se dejen de atender otros que no son menos importantes, pero que todavía aguantan un poquito a que nosotros lleguemos a atenderlos. La idea es que no permitamos que se interrumpa nunca la transitabilidad sobre las... Bueno, eso es importante. Sobre todo, si quiere tocar el punto especial de La Unión. La Unión es un municipio que es un granero del café en Guatemala y algunos otros productos. Se quedan aislados un mes y todo, hay unas pérdidas incuantificables. Pero bueno, esperamos que no se dé. Este año ustedes tomaron la decisión de contratar o realizar los bacheos y, por supuesto, la limpieza de las carreteras. De eso ya comentó un poco usted.
Pero quisiera que nos ampliara si es subcontratado toda la gente que se usa o que trabaja en todo lo largo de las carreteras de Guatemala. Sí, este año, y un poquito lo que le comentaba a Armando, yo a partir del mes de mayo que asumo la dirección de esta unidad, me encuentro con prácticamente el invierno encima. Total. Y lo primero que observo es que comenzamos a tener una serie de colapsos en carreteras provocados por obstrucción, por tamponamiento de lo que se llama las transversales, que son tuberías que sirven para drenar entre ambos lados de la carretera, por supuesto, que estaban obstruidas. Al estar obstruidas, entonces el agua las termina de socavar e interrumpe por completo una carretera. Entonces, como la misión nuestra es hacer uso eficiente de los recursos, tomo la decisión de modificar un poco la estrategia de atención de por lo menos en el tema de la red vial pavimentada, e incluimos, además del bacheo, que también la empresa haga la limpieza, sin menoscabo de lo que hasta el momento ha aportado las empresas de limpieza a esta unidad. Sí percibí que era importante que mejoráramos el nivel de atención de estos elementos constructivos y que las mismas empresas de bacheo que por contrato deben de tener a un profesional de la ingeniería como ingeniero residente, se hagan avanzada una revisión completa tanto de las tuberías como y puedan ser evaluadas por personal técnico. De manera de que si ya nosotros vemos que necesitamos un cambio en una tubería o hay daños en una bóveda, que ya sabemos anticipadamente que tenemos que hacer los mantenimientos, las reparaciones o los cambios en lugar de actuar reactivamente cuando ya una carretera ha colapsado. Entonces, esa es la razón. Queremos una conducción más profesional de las actividades, porque limpieza identifica limpieza con un grupo de personas que están chapeando a la orilla de la carretera. Ajá. Y no es solo eso. No es eso. Sí, no es solo eso. Es también un desasolvamiento de cunetas, es limpiar que es muy importante. Es correcto, es limpiar las transversales, es limpiar las bóvedas, es limpiar, digamos, los tragantes, digamos, llamémosle los tragantes de la carretera. Sí, se puede decir. De manera de que el agua de lluvia pueda fluir adecuadamente y no nos dañe la carretera. El peor enemigo de las carreteras es el agua. Y a usted le comenzó en mayo con un invierno sumamente copioso, porque sí. Este año tuvimos un invierno, el año pasado pues, tuvimos un invierno sumamente copioso. Vea, don Eddie Sánchez comentaba que tuvimos un invierno que llegó a dar una saturación de humedad en los suelos. Totalmente. Casi al nivel de un Stan o un Mitch, es decir, los suelos estaban sobresaturados. Estuvieron muy saturados. Y esto fue a nivel nacional. Sí, es correcto. Vimos en realidad que hay un descontento por el hecho de que usted tomara una decisión de contratar este año en más empresas que limpieza y bacheo. Algunas empresas con descontento, más sin embargo, usted aclaró cuál era la situación. ¿Nos puede comentar a nuestros amables televidentes cuál fue esta situación? Sí, vea, yo creo que es lógico y un poquito, y si me permite poner el ejemplo de lo que en algún momento fue la fotografía, por ejemplo. Se recuerda que aquí en Guatemala nosotros necesitábamos ir a un estudio fotográfico para sacar nuestras fotografías tamaño cédula o tamaño pasaporte, y esos negocios ya desaparecieron porque se tiene que caminar, se tiene que hacer modificaciones estratégicas de atención. Pues ese es un poco, es decir, tenemos que movernos. Inclusive quisiéramos llegar a un punto en el que nosotros demos una atención sobre la red vial, sobre un cumplimiento de estándares de mantenimiento, donde contratemos a una empresa y esa empresa esté obligada a mantener las condiciones de la carretera por un determinado número de kilómetros, incluyendo todo el tipo de actividades
que sobre la carretera claro. tiene que hacerse. Es decir, bacheos, recapeos, limpiezas, señalizaciones, Totalmente. defensas metálicas. Eso permitiría que nosotros tuviéramos más modernidad en la atención de la red vial. Este es un primer paso y entendemos que tal vez los argumentos eran que íbamos a dejar a gente sin trabajo. La verdad es que no. La verdad es que inclusive nosotros subimos el estándar, pedimos que las cuadrillas de trabajo de limpieza se subieran a 15 personas en lugar de 10, 12 que normalmente habían. Y porque desafortunadamente sí necesitábamos nosotros incrementar el nivel de profesionalidad y de personal que pudiera evaluar adecuadamente el estado de esos elementos constructivos. Entonces, tenemos que avanzar. Yo sé que a veces avanzar afecta, pero hay que asumir. Sí, uno como en mi papel de director tengo que asumir la responsabilidad de sacar adelante el mantenimiento de la red vial de este país. Bueno, es una decisión, a mí me parece muy lógica, puesto que si antes se contrataba a gente que no tenía idea de que era una planificación de bacheo, de limpieza y realizar todas las actividades que conllevan este renglón precisamente, pues no tenía todo el resultado que usted esperaba. Qué bien, lo felicito porque en realidad no le quitó trabajo a nadie, sino que incrementó. Y eso es lo bueno, buscarle una oportunidad al guatemalteco que a veces no tiene un trabajo, como llevarle su comida o el sustento a su familia, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero eso es muy importante, ingeniero. Qué bueno que usted ha tomado esa decisión. Actualmente se están llevando a cabo procesos de licitación para el mantenimiento. Bueno, eso ya lo hablamos. Sobre proyectos para el año entrante. Sí. Cuéntenos cuáles proyectos tiene planificado. Le comento, en el área de puentes nosotros tenemos 4 regiones de puentes. Generalmente atendemos los puentes así. Hacemos un contrato que abarca una región, varios departamentos del país, y nosotros vamos y atendemos y le damos mantenimiento a los puentes de esa región. Pero este año incrementamos aún más el presupuesto aquí en el tema de puentes y estamos también ya licitando puentes específicos. ¿Cómo no? Que sabemos cuáles son los daños que tienen y que es importante. Si una red vial, si la carretera es importante, imagínense, porque generalmente sobre un puente concurren la conexión de regiones completas del país, que nos colapse un puente, por ponerlo que nos colapsara el puente más crítico, el puente Belice. Imagínense. Nos colapsa el puente Belice, la vida económica de este país se vería en serias complicaciones. Totalmente. Muy serias complicaciones. Entonces, tenemos también 4 eventos de puentes específicos, no recuerdo en este momentito los nombres particulares de cada puente, pero que también van a ser especialmente atendidos. Subimos el presupuesto en atención de puentes precisamente por lo que le comento. Son Excelente. neurales, digamos, es un punto neurálgico. Total. Sí, imagínese usted, como lo mencionó, y esperamos que no se dé, porque le han dado el mantenimiento continuo al puente Belice, que sería un punto estratégico para la movilidad vial aquí en la capital y para todos los departamentos. Pues. Sí. Total. Precisamente en la decisión de integrar el bacheo y la limpieza se generó, bueno, esto ya lo hablamos, podríamos hablar acerca de los procesos que implementa Covial para supervisar los trabajos efectuados por los contratistas para el mantenimiento vial y que cumplan a cabalidad los requerimientos. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, paralelo a la contratación de las empresas para que se encarguen del mantenimiento de la red, también nosotros contratamos la supervisión. Tenemos supervisión externa. Este año creo que vamos a contratar alrededor de unas 85 profesionales de la ingeniería que nos van a apoyar en la supervisión de los proyectos que estamos contratando de ejecución de obra. Adicionalmente a eso, tenemos un segundo nivel de supervisión, que son nuestros supervisores, que son los supervisores regionales. ¿Cómo no? Cada uno de ellos tiene una región bajo su tutela y
ellos van, verifican y constatan que efectivamente tanto ejecutor como supervisor estén haciendo su tarea adecuadamente. Pero yo diría, la supervisión va más allá. A mediados del año 2017, le remitimos una nota a todas las municipalidades del país, donde le enviábamos nuestro deseo de poder trabajar de forma mancomunada con las municipalidades. Muy importante. Que además les dábamos a conocer el nombre del ingeniero regional de Covial y su número de teléfono para que puedan tomar contacto con él y que se conviertan en un elemento de supervisión adicional, así como las comunidades, esa auditoría social que se llama, que es importante que la comunidad conozca. Las comunidades que se acercan con nosotros y que quieren conocer sobre las cantidades de trabajo que un determinado contratista tiene para atender un tramo que es de su interés, se les da con muchísimo gusto la información completa para que ellos a su vez puedan notificarnos si efectivamente todas las cantidades de trabajo están aplicándose y además si el trabajo se está haciendo adecuadamente. Y por supuesto debemos de dar también un último nivel de supervisión, que es el de la parte directiva. ¿Cómo no? Creo que yo como director también es importante salir y ver el trabajo que está diálogo, por supuesto, conocer claro. las cantidades de trabajo, porque no hay como ser uno usuario de la carretera para poder ponerse en los zapatos de la gente que dice, sí, efectivamente, yo sí conozco y sí sé cuál es el problema que tiene. Bueno, es importante, porque un ingeniero, que esté atrás de un escritorio y no salga, no se dé cuenta cuál es el verdadero problema, pues está haciendo su trabajo a medias. Y en su caso, pues qué bien que usted esté saliendo, revisando las carreteras, apoyándose con su gente profesional que le puede decir, mire, director, este problema lo podemos solucionar, nos va a apoyar en ello. Pues eso es importante. No solo estar dirigiendo la orquesta desde adentro, desde arriba o donde sea, ¿verdad? Pero sí es bueno tener el contacto con su gente. Interesante, sí, interesante. Es decir, que ustedes desde que inician el evento o el trabajo en una carretera hasta que finaliza, ¿tienen la supervisión total de ella? Sí, correcto. Sí, hay supervisión permanente. De hecho, nosotros, la misma ley indica que debemos de abrir bitácoras. ¿Cómo no? Que son un registro diario o periódico de las actividades y de las decisiones que se toman en campo, porque efectivamente, entre lo que se planifica y lo que ya efectivamente hay que hacer pueden haber diferencias. Entonces el supervisor emite órdenes de campo para que se atiendan determinadas circunstancias de la vía y van quedando los registros debidamente en estas bitácoras. Así que la supervisión es permanente. Queremos también este año comprar algún equipo que nos permita a nosotros también hacer pruebas de calidad sobre los trabajos que se hacen en el mantenimiento. Excelente, buenísimo. Una pregunta, ingeniero. ¿Ustedes también cuentan con el equipo para poder, dar atención inmediata si ocurriera algún derrumbe en algún punto de las carreteras que tenemos? No. ¿Eso es Caminos? No, eso es Caminos. Okay. Caminos aún tiene sus zonas viales y como le digo, creo que hemos tenido en este año, a que acaba de concluir, una relación de primer nivel entre la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. Ya son varios los eventos que han ocurrido en la red vial en la que hemos actuado de forma mancomunada, en la que si Caminos no tiene combustible, pero tiene los equipos disponibles, nosotros buscamos cómo le dotamos de combustible. Si en el caso, se recordará usted del problema que hubo en la ruta del Polochic, en Pantic. Ahí hubo unos deslaves importantes. Y en esos deslaves, por ejemplo, a pesar de que era un tramo asignado a Caminos, los equipos que Covial tenía disponibles en el sector fueron enviados inmediatamente a atender la emergencia. Excelente.
Amables televidentes, ustedes se han dado cuenta cuál es la actividad específica que tiene Covial y qué es lo que tiene Caminos. Posteriormente vamos a invitar al señor director de Caminos también para que platique y converse acá con nosotros y con ustedes, amables televidentes. Vamos a un corte y luego estaremos con usted. Diálogo político. Diálogo político. Ingeniero Méndez, dentro de su plan que tiene para este año, ¿cuáles son las carreteras de mayor importancia y a cuáles se les va a dar recapeo o un tratamiento especial? Don Armando, bueno, el 6.000 kilómetros que estamos trabajando en bacheo. Perdón, 6.000 kilómetros es la dimensión que tenemos total de asfalto. La longitud que nosotros atendemos de red vial pavimentada. Ok. Es mayor que el 6.000 kilómetros, porque hay una parte de la red vial que aún corresponde a la Dirección General de Caminos. Por ejemplo, la CA2 Occidente, que es el famoso caso que no había sido posible intervenir por el problema legal con la empresa Odebrecht, y que ya finalmente el Ministerio de Comunicaciones está resolviendo para que para ya vamos muy adelantado y esperemos. Y existen otros tramos carreteros en el país que están siendo atendidos por el Fondo Social de Solidaridad. Es decir, no toda la red vial pavimentada la tiene Covial. Hay proyectos que aún mantiene Caminos, proyectos que tiene el Fondo Social, y hubo algún caso en el que también el FODES estuvo recuperando algo de carreteras. Ahora, hay algunas carreteras, y yo creo que por aquí es un punto importante. Hay algunas carreteras, algunos tramos que ya están tan dañados, ya es tan severo el daño, que bachar es botar el dinero. Total. Uno va, tapa un bache, y a la par del bache que tapa, sale otro. Sí, abre otro. Entonces, y la gente dice, pero es que no han bachado. Sí, ya bachamos, pero nos surge otro bache y nos surge otro bache. Eso normalmente es cuando ya la base de la estructura del pavimento está dañada. Cuando eso sucede, ya nosotros entramos en un mantenimiento un poquito de mayor nivel, que es lo que le llamamos los CP, que se realizan sobre carreteras principales. ¿Cómo no? Que eso ya es una recuperación que me imagino que toda la gente lo ha visto cuando entran aquellas máquinas que van levantando el asfalto. Lo ideal, cuando no está dañada todavía la base, es que la máquina únicamente va a hacer un fresadito, digamos, una peladita nada más de la carpeta, y le vuelve a hacer una reposición nuevamente de asfalto. Pero si ya tenemos daños en la base, entonces ya la máquina tiene que entrar a hacer una recuperación de la base y se estabiliza. Al hablar de entrar, de profundizar un poquito más. 15 centímetros, 20 centímetros, dependiendo de lo que los estudios de la estructura nos recomienden que hay que hacer. Estos son importantes para una buena parte de la ciudadanía porque aquí es reposición completa de la carpeta. Es decir, vuelve a quedar como nueva. No son solo atención de baches, sino que es nuevamente volver a aplicar una nueva carpeta. Le quiero comentar que pasé por la carretera de Jutiapa que va para La Arenera y ahí estaban recapeando totalmente y quedó preciosa. Sí. Quedó bien, porque ahí habían sumamente cualquier cantidad de agujeros en la carretera y estos se taparon cuando iba a hacer la vuelta ciclista. Sí. Pero posteriormente a ello, ustedes ya actuaron en el recapeo. Sí, nosotros entramos a apoyar para la vuelta ciclística, aunque ya la Dirección General de Caminos tenía la contratación de la rehabilitación. Y ahí es donde le comentaba fuera de cámara que hay una frontera que a veces puede parecer difusa, y es cuál es el nivel de recuperación que hay que hacer sobre el tramo. Si el nivel de recuperación ya es muy profundo y ya se trata de una rehabilitación, entonces es la Dirección General de Caminos la que interviene. Si no es muy profundo y los daños todavía se pueden tratar recuperando la base, es Covial el que lo atiende, con algunas limitaciones
de carácter legal. Respecto al mantenimiento de coviales en carreteras pavimentadas, pero también tienen bajo de su responsabilidad las carreteras de terracería. ¿Estas también las trabajan de la misma forma como ha venido mencionando? Sí, en las carreteras de terracería lo que se hace primero es una, llamémosle, para el lenguaje más común, lo que la gente le dice, una patroleada, es decir, pasar el patrol. Para hacer, digamos, nivelar. Pero posteriormente a eso vamos a hacer una reposición de capa de balasto, que es el equivalente al asfalto. Pero tenemos que buscar materiales que sean adecuados, es decir, hay que estudiar el banco de materiales para que la reposición de capa de balasto sea correcta y de la durabilidad. Además, estamos comenzando a salir con lo que le llamamos unicapa, y es una estabilización adicional del balasto con cemento que nos permita que un mantenimiento en terracería pueda ser de mayor duración y que permita una conducción más suave, digamos, para el usuario en general. Bueno, qué interesante, porque sí, esas vías también necesitan estar bien. Sí, así es. Ingeniero, dentro de los trabajos de mantenimiento de la red vial figuran los CP. ¿A qué le llaman CP? Eso que estábamos comenzando, sí, arrancamos esto. CP entonces son carreteras principales y ahí ya el nivel de atención ya no es de un bache, sino que ya es de una reposición de la carpeta asfáltica. Normalmente se elige sobre la base de dos parámetros básicos. Uno es el índice de condición de pavimento y el otro es el tránsito promedio diario anual, que es una medida que nos da no solo cuántos vehículos circulan sobre una vía, sino qué tipo de vehículos circulan sobre esa vía. Eso, aunado al índice de condición del pavimento, nos determina a nosotros o nos da una guía de cuáles son las que tenemos que atender y cómo las tenemos que atender. Totalmente. Porque dependiendo de ese tránsito y el número de años, que deberían ser no menos de 5, nosotros determinamos cuánto vamos a trabajar en la base, en esa base que vamos a recuperar y estabilizar, y cuánto espesor de asfalto y qué tipo de asfalto vamos a aplicar, porque hay diferentes tipos de asfalto. Inclusive nosotros en algunos casos tenemos que aplicar asfaltos modificados, que son asfaltos que se le aplican resinas poliméricas que mejoran más la resistencia, la durabilidad de la carpeta. Hablando de carreteras, la carretera a Puerto Barrios, o la de Oriente, pues va quedando una belleza. Y aquí a Sanarate, pues increíble. ¿Cuánto tiempo cree usted tiene influencia en lo que se está construyendo actualmente, por lo menos del kilómetro 68 hasta el 85 que va a llegar? Mira, esta es una jurisdicción de la Dirección General de Caminos. ¿Cómo no? Y que vienen de convenios internacionales de Guatemala con Taiwán. Con Taiwán. En la que hay una buena cantidad de donación y se está aplicando ahí concreto hidráulico, que tiene por principio una mayor duración. Entiendo que el Gobierno de la República y el Ministerio de Comunicaciones han estado trabajando para que no solo se llegue hasta el rancho, sino que después hay otra etapa más del rancho Mayuelas y de Mayuelas hasta Puerto Barrios, a modo de que tengamos una vía de comunicación. Imagínense, estamos hablando de uno de los principales puertos del país. Totalmente. Donde circula una cantidad de mercancías importantísima, pero es más jurisdicción de Caminos. Nosotros nos vamos más, como le digo, por estos CPs. Hay un punto importante en el tema de los CPs que usted mencionaba recién, y es que nosotros dentro de los CPs tenemos algunos tramos muy importantes para el área de influencia de la metrópoli, digamos, del área metropolitana. El año pasado se nos cayó un evento que va de Ciudad Real para Villahermosa, porque justo cuando estábamos en el proceso de contratación
salió a luz el tema construcción-corrupción. Entonces nos detuvo por completo y nos vimos en la penosa necesidad de tener que suspender la continuidad de ese contrato en virtud de las acciones estas legales. Ante eso, en este año estamos nuevamente lanzando ese tramo. El día 13 de febrero estamos nosotros recibiendo la licitación para ese tramo de Ciudad Real Villahermosa, que va a beneficiar, imagínense, usted sabe, la cantidad de gente que pernocta, es decir, que vive Totalmente. en el sur y acude a la capital a sus labores diarias. Totalmente. También tenemos el tramo del Trébol sobre el Aguilar Batres hasta la 35 Avenida, que estaríamos también en muy corto plazo licitándolo, solo resolvemos algunos problemas de presupuesto. Tenemos otros proyectos ahí importantes en el recapeo, en recapeos que se vinculan con el tramo de lo que llamamos la Cito 180, que va del kilómetro 180 para Quetzaltenango, y en total teníamos 18 proyectos de recapeo, de los cuales creemos que por lo menos logramos lanzar 10 por limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Pero por lo menos 10 sí lanzamos, dentro de los cuales los más importantes son los que le mencioné. ¿Cómo no? Ingeniero, ¿cuáles son los tramos de las carreteras principales que estamos trabajando? Y un saludo final a nuestra audiencia porque estamos llegando a nuestro final del programa. Pues, Por don favor. Armando, gracias. Las que le comentaba. Me complace tal vez en este momento que la gente que circula sobre ese sector esté segura de que ya vamos a atender este tramo de Ciudad Real Villahermosa. El año pasado se estuvo anunciando constantemente que íbamos ya a atenderlo, las circunstancias no lo permitieron. Hemos estado en conversación con el director de obras de la Municipalidad de Guatemala también para trabajar este tramo que le comento del Trébol sobre el Aguilar Batres. Estamos también por trabajar el Trébol, pero el Trébol de Vistahermosa, que carretera Pinula, Santa Catarina, Pinula. algunos tramos por ahí que tenemos. Tenemos en Quetzaltenango, que es la que le llaman ellos la carretera de los Altos, que es libramiento de Salcajá, organismo judicial, que también son tramos que ya están muy severamente dañados. Y esos son los que ahorita queremos salir a recuperar. Como un consejo final, pues pedirle a la ciudadanía. Sabemos que cuesta circular, sabemos que hay problemas en la red, pero que esté seguro que lo estamos atendiendo y vamos a buscar la recuperación. Que la colaboración que esperamos del ciudadano también es en cuanto a el tema de la basura en las carreteras. Totalmente. Es penoso tener que llegar a las transversales y encontrarlas tan llenas de basura, y que eso nos cause colapso y que nos haga una interrupción de un tramo. Bueno, amigos, en realidad pues quisiéramos tener más tiempo con el ingeniero Méndez, director de Covial, pero el tiempo se nos termina, se nos va como agua entre los dedos. Pero sí, por favor, no tire basura, no agarre el bote y lo tire, va en la camioneta y ahí tira bolsas plásticas y todo, eso nos afecta. Ingeniero, le agradecemos en todo lo que vale su amable presencia acá en Diálogo Político a través del canal de gobierno, siempre invitándole cuando tenga algo muy bueno que informarnos de carreteras que están trabajando y todo, pues aquí estamos abiertos a recibirle. Muchas gracias, Armando, por su presencia. Un placer. Encantado de conocerle. Igualmente, y buenos éxitos días. en ese trabajo que usted desarrolla. Gracias, Armando, muy fino. Y así que nuestros amigos, estamos con ustedes los lunes, miércoles y viernes.